Durante 23 años, Putin ha dirigido Rusia con mano de hierro, concentrando todo el poder en su persona. Durante ese tiempo, los rusos han visto cómo ese hombre, desconocido pero enérgico, se ha convertido en un dictador que ha embarcado al país en una guerra de futuro incierto. Y de todo ese proceso ha sido y es testigo el periodista Mark Marginedas. ¿Cómo fueron los primeros años con Putin sentado en el Kremlin? ¿Qué tipo de hombre es? ¿Cuál es la implicación de Rusia en Siria? Lo vemos todo en el siguiente vídeo. Bienvenidos a Crónicas de la Estepa Rusa. Hoy, probablemente uno de los periodistas que mejor conoce ese país es Mark Marginedas. Es periodista del periódico y, repito, es uno de los periodistas que más tiempo ha estado en Rusia y que conoce perfectamente Rusia desde quizá la época donde llegó Putin hasta la actual. O sea que nos puede dar una visión súper amplia y súper completa de lo que ha sido Rusia y de lo que es Rusia ahora. Mark, bienvenido a Crónicas de la Estepa Rusa. Hola, muchas gracias, Juanjo. Encantado de estar aquí contigo, con todos vosotros. El 11 años en Rusia, en dos partes. Llegaste en el Sí, 98, llegaste antes que Putin. Que por cierto, hoy es el sí, sí, cumpleaños de Putin. exactamente. Es un mes de debut. Y el día en que mataron a Napolitkovskaya. Uh-huh. Pues llegaste en el 98. ¿Qué Rusia te encontraste? Yo recuerdo, mi llegada fue un poco, fue además en febrero. Yo venía del Magreb. Había sido literalmente invitado a salir del país de Argelia por las autoridades argelinas porque, bueno, había cubierto era la época de la guerra civil en Argelia, había cubierto las masacres y un poco en mis crónicas de entender que había implicación de muchos de los asesinatos del régimen argelino, un régimen que además precisamente tiene una relación muy especial con Rusia, ¿no? Entonces, pues bueno, yo quería, en principio, un poco extraño, porque yo siempre había sido un experto más bien me interesaba el Oriente Próximo y yo quería ir a Jerusalén. Pero mi diario me dijo, no, mira, nos interesa más que la corresponsabilidad la corresponsabilidad en Rusia ya 5 años allá, necesitamos que reemplazarla y bueno, pues, pensando, entiendo, yo dije, bueno, pues mira, voy a empezar de nuevo y, bueno, con muchas ganas, ¿no? O sea, dije, bueno, será una forma de empezar de nuevo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, llegué yo recuerdo un día de febrero con 20 grados bajo cero a Moscú, cambié el sol del norte de África por la oscuridad. Además recuerdo, bueno, pues llegué a aquella terminal del aeropuerto de Sheremetyevo, que era esa terminal F, que era la única terminal, la terminal importante, porque la otra era todavía más tétrica, ¿no? Bueno, una terminal que parecía inspirada en el aeropuerto de Berlín. Y bueno, pues fue un choque brutal, ¿no? Me vino a recoger la corresponsal a la que yo iba a suceder, Olga Merino, y me llevó a su casa y en aquella época, pues bueno, pues recuerdo que los corresponsales, muchos, la mayoría vivíamos, de hecho, en casas, en Diplomatic Corpus, o sea, lo que son casas para diplomáticos regentadas por un organismo que se llama PDCAN. Entonces, bueno, para mí la primera estampa que recuerdo es las 10 de la noche, entrando con la barrera levantándose, un guarda identificándome. O sea, no podía ser una estampa más propia de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, pues bueno, y bueno, yo allá y yo sinceramente enseguida me entusiasmé con la historia, ¿no? Me entusiasmé, vi, me pareció algo, o sea, en la época de Yeltsin estaba ya muy enfermo. El país está quejado de una serie de desgobierno brutal. Hubo un intento de impeachment para presionar a Yeltsin por una serie de crímenes y no prosperó. Y bueno, digamos que ese periodo pues, del 98, o sea, es decir, o sea, viví toda la época en la cual, digamos que los clanes del Kremlin se colocaban, se posicionaban para suceder a Boris Yeltsin. Y eso en un país como Rusia siempre, la asociación ha sido siempre un problema. Y Uh-huh. evidentemente, pues bueno, pues eso no iba a ser diferente, ¿no? Entonces, pues, bueno.
Recuerdo que en aquella época, pues simplemente, pues yo como no sabía nada, tenía que empezar desde cero, no sabía una palabra de ruso. Mi ayudante, que era Yelena Boldadovna-Chernienkova, que ha fallecido ya, pues eran mis ojos, mis oídos, y prácticamente para ir a comprar una cosa más básica, pues necesitaba su ayuda, ¿no? Pero bueno, digamos que inmediatamente el tema me cautivó, ¿no? Y me cautivó sobre todo pues porque nada más yo llegué en febrero del 98 y en el año siguiente, en el 99, ya cuando ya mi ruso, pues bueno, era ya suficiente como para manejarme por la ciudad un poco, no para entender todo, pero sí para manejarme bastante, para manejarme, comenzó, digamos, la carrera en serio, ¿no? Comenzó Yeltsin a cambiar sus primeros ministros. Había sido obligado por el Parlamento a nombrar como primer ministro a Yevgeny Primakov, o sea que en cambio, pero desarrolló una relación muy tóxica con él, y él buscaba a alguien que, ahora con la perspectiva del tiempo lo vemos, que le garantizara la inmunidad. Evidentemente, Yevgeny Primakov no se la garantizaba, ¿no? Entonces, pues empezó pues ese baile de primeros ministros, o sea que tuvimos a Chernomyrdin, tuvimos a Sergei Kirilenko, que ahora es el vicejefe de la administración presidencial, tuvimos a Sergei Stipashin, y nombró a una persona que era una persona muy oscura, que nadie conocía, que no salía ni siquiera en el libro este que se llama el ¿Quién es quién? De Rusia, de 2 años atrás, ¿no? Que era el señor Vladimir Putin, que era el director del FSB, el Servicio Federal de Seguridad, una de las ramas de las cuales había dividido el KGB. Entonces, inmediatamente lo presentó como su heredero, ¿no? Evidentemente, en aquellos momentos, pues Putin no era conocido por nadie. La persona más popular, el político más popular, era Yevgeny Primakov. Había conseguido sacar al país de una crisis económica terrible en el año 98, en la cual, pues, con bastante rapidez. Y entonces, pues bueno, en ese momento, y cuando nada más ser nombrado Putin primer ministro y ser presentado por Yeltsin como primer ministro, empezaron a producir una serie de explosiones en Moscú. Unas explosiones en Moscú y en otras ciudades, ¿no? En Vinatsk, en Volgodonsk y en Moscú. En Moscú concretamente se produjeron dos, en espacio prácticamente de una semana, ¿no? Recuerdo, y evidentemente eran atentados destinados a causar el mayor número de víctimas posibles, el mayor número de víctimas civiles posible. Los explosivos habían sido colocados de forma muy profesional en los sótanos de los edificios, y recuerdo sobre todo pues que no sé, a los pocos días de la primera explosión en Moscú, que literalmente hundió la parte central de un bloque de edificio, de un enorme bloque de viviendas, pues se produjo otra explosión, esta vez en Kashirskoye, que es en la carretera que iba hacia Kashira, hacia el sur de Moscú, y ahí también el mismo modus operandi, explosivos localizados en los sótanos, ¿no? Y yo, digamos que me resistía a creer, porque venía de un país, Argelia, donde el terrorismo y donde las acusaciones de que el Estado utilizaba el terrorismo para desacreditar a la oposición, pues eran muy fuertes, ¿no? Y yo pensaba, ostras, madre mía, he venido aquí a Rusia y empieza a hablarse de que es el propio Estado el que está vinculado con esta cadena de atentados. Yo recuerdo sobre todo en aquel momento la histeria colectiva que se desencadenó en Rusia, y yo recuerdo haber oído en la radio, por ejemplo, a gente diciendo, automáticamente se responsabilizó por todos los dirigentes, la clase política del momento fueron responsabilizados los rebeldes chechenos. Rusia acababa de perder una guerra 2 años antes con los rebeldes chechenos y había sido obligada sus tropas a retirarse de la República Chechena. Entonces, inmediatamente, sin pruebas, sin que nadie... Dijeron que el alcalde, entonces el alcalde de Moscú, Yuri Luskov, el propio presidente del gobierno, Vladimir Putin, además dijo una frase muy famosa diciendo que, bueno, que a los terroristas los encontraremos y los tiraremos por el retrete, esa frase que se ha pasado ya a los anales, y pues se generó
al haber unas explosiones con tan poco espacio de tiempo, se generó un estado digamos, de histeria colectiva, ¿no? Y algo que era totalmente eh, impopular, impopular, que era que de nuevo se reanudaran las hostilidades de la guerra de Chechenia, pues se hizo popular, ¿no? Y en esta ocasión, pues, bueno, murieron 300 personas, hubo un último atentado que no se acabó, bueno, pues que no iba a explotar en la ciudad de Riazán. Vecinos vieron como desconocidos están colocando sacos también en los sótanos de un edificio. La matrícula había sido manipulada, era una matrícula Moscú, pero había sido manipulada con los números de Riazán, y llamaron a la policía encontró explosivos, se evacuó el edificio, los vecinos pasaron todo la noche en un polideportivo y por un radar robot la policía local consiguió detener a la gente que había colocado esos explosivos en la propia Riazán. Y en ese momento, esa gente, eran 3 personas, 2 hombres y una mujer, sacaron identificaciones del FSB. Entonces, bueno, pues se generó, todo el mundo se generó un desconcierto brutal. Y Nikolai Patrushev, que es en estos momentos el director del Consejo de Seguridad, en aquella época era el jefe del Consejo de Seguridad, en aquella época era el director del FSB, había sustituido a Putin, saltó a la palestra diciendo que, bueno, que aquello no era verdaderamente un atentado, sino que era un ejercicio para ver si la población civil estaba alerta. Entonces, bueno, eso Patrushev decía que esos sacos que contenían la sustancia explosiva que se llama exógeno, que tiene una textura parecida al azúcar, en realidad azúcar, el detonador, bueno, toda una serie digamos que al Estado pareció que no le quedaba ya más posibilidad que admitir públicamente pues que había sido preparado por ellos y buscar una excusa que, bueno, que todo el mundo pues nos sembró en el desconcierto, ¿no? Y que, bueno, esos atentados hay que decir que hoy en día pues, han sido muy importantes, porque sin esos atentados, sin el clima que se creó, sin la que permitió a Putin lanzar la segunda guerra de Chechenia, aparecer ante el electorado, ante la ciudadanía rusa como una persona решительная, o sea, una persona con decisión, una persona enérgica frente al enfermizo presidente Putin, pues muy probablemente en aquella época en la cual todavía las elecciones, pues con todos sus problemas, eran unas elecciones donde se respetaba la voluntad popular, pues quizás pues Putin no hubiera llegado al poder. Han pasado muchos años, siguen habiendo muchísimas, no solo las interrogantes que se generaron entonces no se han respondido, sino que además se han generado unos interrogantes. Hubo una comisión de investigación formada por una serie de diputados y célebres disidentes, muchos de los cuales murieron o fueron encarcelados. Uno de ellos incluso fue encarcelado acusado de revelar secretos de Estado, otros murieron. Entonces, es decir, eso que da ahí es el arranque de la presidencia de Putin y evidentemente con algo así nadie se puede quedar indiferente y menos un periodista, ¿no? O sea, y yo pues bueno, a mí me dejó muy marcado, evidentemente es algo que me dejó muy marcado y que hoy en día todavía sigo pensando en aquella gente a la cual yo entrevisté, sin saber exactamente lo que estaba entrevistando, si era un atentado, no un atentado, una explosión de gas. Recuerdo una mujer que me está diciendo que es literalmente su piso, la mitad, se desprendió y que si ella hubiera estado en la cocina, pues hubiera sido enterrada con los escombros, ¿no? Como sus vecinos, ¿no? Y recuerdo además estaba con una bata y con un vale de comida. Evidentemente esa mujer, pues, o sea, ni siquiera había podido cambiarse de ropa, ¿no? Eso es algo y bueno, además, eso me permite sobre todo ver con el tiempo que esos atentados que son tan importantes en la historia contemporánea rusa, en la historia reciente Rusia, como puede ser en España, los atentados de Atocha, o para Estados Unidos los atentados del 11 de septiembre, pues apenas se conmemoran en Rusia. No, recuerdo que estuve en el 20 aniversario en mi segunda etapa en Rusia, el 20 aniversario, creo, bueno, es que prácticamente ni siquiera se mencionaba en los informativos, ¿no? Entonces, pues Se bueno, han tapado. yo creo que, es decir, o sea, en Rusia
lo que hay es decir, una gran capacidad de la gente de mirar para otro lado siempre. Ujú. Siempre. Cuando algo se percibe que puede ser polémico, controvertido, contradictorio, o que puede generar polémica, hay un acto instintivo de los rusos de mirar para otro lado. Ujú. Y de «это меня не касается», «это меня не касается», Esto no, que no me quiere decir afecta a mí, esto no me esto afecta, no me, esto no me, no no me me, incumbe. Ujú. a mí no me incumbe, ¿no? O sea, entonces eso, pues bueno, evidentemente, pues Pero bueno, sí nos pues da, es. Marc, sí nos da un poco el tono de lo que ha sido Putin. Me refiero, esa idea de hombre que tú decías, decisivo, resolutivo, sin compasión, eso es lo que ha sido Putin, lo que ha ido, lo que estamos viendo A, ahora. a- Ahora no es- a ver, yo creo que hoy en día hay pocas dudas de que esos atentados fueron orquestados por el FSB para permitir se lanzara la Segunda Guerra Chechenia. Hay pocas dudas, evidentemente. Y evidentemente, o sea, si para llegar al poder es necesario un acto así, ¿qué no va a ser? O sea, ¿qué va a ser el mandato de esa persona? ¿No? Estamos hablando de los orígenes. Yo creo que Putin, pues quizás durante su primera época, pues digamos que hacía lo que podía hacer, ¿no? Evidentemente, para él, en sus primeros años, la idea era consolidar el frente interior, consolidar el frente interior, ¿no? O sea, frenar, por ejemplo, las tendencias eh, centrífugas. Eh, lo primero era, evidentemente, devolver a Chechenia el redil, ¿no? Entonces, estos atentados, evidentemente, permitieron lanzar la Segunda Guerra de Chechenia y con la lección aprendida de la primera, pues permitió a Rusia retomar el control de la República, con un coste terrible para la población local. Con un coste terrible. Estamos hablando de que en Chechenia, en las dos guerras, como mínimo murieron 100.000 personas, 150.000 personas. Estamos hablando del 10% de la población, ¿no? Y eso se produjo sin que los rusos, con toda la nación mirando hacia otra parte y con la comunidad internacional diciendo que aquello era un problema interno. Entonces, o sea, claro, evidentemente, la siguiente fase, Putin simplemente, pues bueno, testea. Es una persona que testea y que intenta. Él no es una persona arriesgada, evidentemente, él siempre va a actuar. Una persona que cuya psicología es la psicología de un narciso, evidentemente, ¿no? Él nunca tira, él siempre actúa sobre seguro. Luego a lo mejor se equivoca, como se ha equivocado ahora en Ucrania, pero siempre tira sobre seguro. Entonces, evidentemente, el testeo, la voluntad de la comunidad internacional, no sin límites. Es decir, a la hora de gestionar el problema interno como el de Chechenia, usted no va a tener límites. Y ya está. Entonces, o sea, claro, eso es un mensaje que se envía a una persona que bueno, pues que es un producto de la KGB, y es un mensaje, digamos, de que, bueno, es un mensaje de que puede seguir testeando y puede intentar seguir, digamos, ampliando sus límites, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, eso yo creo que a mí me parece bueno, que el Putin no ha cambiado. La gente dice, ¿Putin ha cambiado o no ha cambiado? Putin, las circunstancias le han hecho así. Señores, si este señor llega al poder de la forma en que llegó, eh, gracias a una guerra, evidentemente la guerra para él va a ser un medio importante de afianzar su poder y de afianzar su autoridad, ¿no? La guerra y por lo que yo he leído, por lo que he hablado con otros expertos, y un control interno de los medios de comunicación. Mm. Aquí solo hay una voz, que A ver, o sea, los primeros años de Putin se dedicó a centralizar todos exacto. los medios, ¿no? Exactamente, yo recuerdo, además precisamente yo recuerdo esa época, porque esa época yo estuve hasta el 2002, en aquellos años, o sea, fue cuando Rusia ya dejó de ser, de ser foco de atención, porque la atención se había trasladado a la lucha contra el terrorismo, ¿no? Entonces, pues el periódico decidió que había que reducir la corresponsalía, nombrar un colaborador local, y yo volví a Barcelona. Entonces, bueno, pero yo recuerdo los dos primeros años de Putin clarísimamente estaban dirigidos a controlar el espacio mediático interior y a reducir las voces disidentes, ¿no? O sea, es decir, clarísimamente la primera víctima fue la cadena NTV, que estaba controlada por un oligarca que se llamaba Gusinski. En NTV existía
pues eso, unos programas unos informativos bastante buenos, con gente que luego ha ido evolucionando, que luego como Tatiana Metkova, que permitió ser, que bueno, que de ser una periodista rompedora, luchadora que quería cerrar el paso a lo que era la Unión Soviética, las tendencias conservadoras, pues ahora evidentemente es una persona que está asumida por el régimen la ha cooptado, ¿no? En cambio, por ejemplo, Kishiliov, que era otra de las estrellas de esa televisión, no el actual Kishiliov propagandista, sino Kishiliov, Evgeny Kishiliov, este persona pues ahora pues está en el exilio y de hecho lo vi en Barcelona recientemente en una obra de teatro, actuando en esa obra de teatro, ¿no? Entonces, o sea, es decir, digamos que su carácter lo mantuvo, ¿no? NTV era una cadena que además informaba de las bajas que se producían en la guerra de Chechenia. Es algo que para Putin es muy importante. Es decir, o sea, no sé, y de hecho existe una ley que prohíbe y que penalizaba ya antes de la guerra de Ucrania, la difusión del número de bajas, número de bajas que no han sido confirmadas oficialmente, ¿no? NTV además tenía un programa que se llamaba Kukli. Ujú. Kukli era eh, con un guionista que era absolutamente brillante, se llama Senderovich. Era un programa como Las Maletas del Guiñón, pero era tremendamente mordaz. Yo diría que incluso mucho más mordaz que de lo que de lo que podía ser Las Maletas del Guiñón en Canal Plus en España, ¿no? O sea, era auténticamente devastador, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, una emisión en esos años con motivo del Día de la Mujer Trabajadora, en el 8 de marzo, en la cual, pues, Putin, que acaba de llegar, y ya todo el mundo sabía que iba a ser presidente, lo presentaba como un joven imberbe que quería tener sexo por primera vez. Entonces, él iba por primera vez al burdel. El burdel era la Duma estatal. Y ahí le presentaban al presidente la meretriz, la meretriz del burdel, que era Gennady Selesnyov, el presidente el speaker del Parlamento, y él iba presentando diferentes prostitutas, ¿no? Entonces presentaba la primera prostituta, era en realidad, pues eso, Gennady Zyuganov, que era el líder comunista, que en realidad era una posición fake, ¿no? Entonces lo presentaban como una prostituta que era sadomasoquista, y entonces él le decía, yo te daré, tú me darás, pero luego me entregaré a ti, ¿no? Luego había una segunda prostituta que era otra prostituta que era Jablinski, y era una prostituta virgen. Decía, yo no quiero aliarme con nadie, no quiero aliarme con nadie. Les dijeron, me las lleva todas, porque Rusia es muy grande. Entonces se fueron al siguiente burdel, que era en este caso la alcaldía, donde estaba Yuri Luskov y Sergei Yastersemsky, su ayudante. Y esta gente, pues, habían apoyado la candidatura de Primakov, que era su rival. Primakov ya se había decidido que no se iba a presentar a las elecciones porque digamos que la ola, la marea en favor de Putin era ya muy fuerte. Y entonces la persona que les presenta las prostitutas dice, bueno, mira, estas prostitutas antes eran muy caras, pero ahora son muy baratas. Me las llevo también. Entonces, evidentemente, pues Sí, como que no creo digamos que le que gustara mucho a Putin ese tipo de no, cosas. no, no, no. Estas, o sea, ese programa tardó muy poco en ser prohibido, literalmente. Y ya Sendrovich, que es una figura digamos, muy corrosiva y sin ningún miedo, o sea, incluso le llegaron a hacer un compromat, ¿no? Poniéndole pues una prostituta en la cama. O sea, eso es absolutamente un método muy parecido, ¿no? Muy típico Entonces, o sea, es decir, había que neutralizar evidentemente esa televisión, NTV, se neutralizó, se le arrebató todas las propiedades a Gusinski, y ahora NTV, yo creo que es propiedad, o sea, que está vinculada con Gazprom. Las promesas y, de y, y National Holding Media, no sé. Exactamente, y no tiene ningún interés, literalmente, o sea, no tiene absolutamente ningún interés, pese a que en aquella época pues era, digamos, un canal muy interesante. Luego el siguiente paso fue ORT, Общественное Российское Телевидение, que era el primer canal de televisión, que estaba, no propiedad, pero está controlado por Berezovsky, y Berezovsky había entrado en conflicto con gente, digamos,
que Putin probablemente era de antiguos miembros del KGB, compañeros de Putin, y entonces, pues bueno, también hubo un ataque frontal contra Berezovsky, y bueno, él consiguió que fundamentalmente digamos que el medio de comunicación más importante de Rusia, que es las televisiones, los canales que pueden difundir, los canales federales que pueden difundir por todo el territorio nacional, pues fueran simplemente canales de propaganda donde no había ninguna, o sea, donde no se ejercía literalmente el periodismo, ¿no? El periodismo independiente poco a poco se fue reduciendo a la prensa. Evidentemente la prensa era solo leída por sectores liberales de Moscú y San Petersburgo. La emisora Eco de Moscú, pero bueno, era muy importante para él conseguir la consolidación del espacio mediático. También luego conseguir la consolidación de lo que ellos decían la vertical del poder, ¿no? Que eran las regiones. Durante la época de Yeltsin, las regiones pues se hacían un poco la guerra por su cuenta, cada uno, la situación económica era muy dura y cada uno hacía lo que quería y además Yeltsin les había dicho al inicio de su mandato, tomen tanta soberanía como ustedes quieran tomar. Y ahora, pues Putin lo que quería era recuperar el control, o sea, es decir, lo que se llamaba entonces la vertical del poder. Creó como cuatro o cinco subregiones enormes y puso al frente a gente que eran, o sea, que eran que no eran elegidos, sino que eran gente de su confianza, ¿no? Con lo cual, digamos que poco a poco, esos años fueron la consolidación del frente interno. Yo me di cuenta poco a poco cuando venía, yo me fui en el año 2002, pero de vez en cuando venían periodistas a España, ¿no? Y me contaban, pues bueno, pues que ya las cosas se habían convertido en muy difícil, el periodismo no había, se iba poco a poco deteriorando. Me contaban, por ejemplo, que recibían instrucciones de qué temas había que tratar, qué temas había que tratar en los informativos, de quién había que entrevistar, gente que no había que entrevistar. Y eso estamos hablando de una época, estamos hablando del año 2000, una época en la cual había una cierta bonanza económica en Rusia, ¿no? O sea, pero evidentemente o sea, Putin no ha cambiado, Putin simplemente ha ido poco a poco eh, evolucionando y sintiéndose más cómodo para imponer lo que es en estos momentos en la actualidad, que es un estado Más cómodo, totalitario. Mark, porque no hay nadie que le haga frente. O sea, yo soy siempre, yo tengo una teoría. Yo siempre Mm. distingo dos épocas en Putin. Una que va hasta el 2008-2009, que es hasta el final de la guerra chechenia, consolidación interna, bonanza económica, buenos años para Rusia. Y a partir de 2008-2009 ya empieza a pensar más hacia el exterior, ¿no? Empieza a pensar ya más hacia el, el vamos a volver a la grandeza, poco a poco, pero sin pausa. Exacto, sí, sí, Georgia, sí, 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 sí. Osetia, lo dices, va tanteando, ¿no? Vamos a ver cómo responden las Fuerzas Armadas, vamos a ver qué problemas tenemos, y llega al punto culmen, para mí, que yo viví, además yo siempre lo he dicho, yo viví en Rusia ese año 2014, la anexión de Crimea o la invasión de Crimea, que fue tomado con un gran alborozo, con alharacas, Crim ha vuelto, ¿no? Crim Nash, Crim nuestro. ¿Cómo viviste tú ese momento? Yo, sobre todo, yo lo vi desde la distancia porque yo llegué a Rusia en el año 2015. Yo había sido, es decir, el año 2002 mi periódico, digamos que cierra la oficina, nombra un colaborador local y yo, digamos, yo seguía desde la distancia a Rusia, con mucho interés, evidentemente, porque para mí, siempre digo que Rusia es mi país de adopción y me siento un poco ruso. Incluso mi interés, o sea, mi interés por el mundo árabe siempre ha sido un interés como, o sea, digamos, como objeto, pero de Rusia yo me siento parte, es decir, por vínculos familiares, etcétera. Es decir, o sea, entonces, bueno, yo lo seguía desde la distancia. Un poco pues veía, pues bueno, pues digamos que la evolución del régimen hacia un régimen totalmente, pues, bueno, digamos hasta kitsch, donde recuerdo, pues por ejemplo, donde el presidente pues
o el presidente o en el primer ministro, porque Putin se alternó en el cargo de primer ministro y presidente, pues llamaba a su despacho al ministro de turno y le responsabilizaba de los desastres del país, ¿no? Una plaga Cosa que no ha cambiado, que sigue cosa que pasando era ahora. cambiada, evidentemente, ¿no? O sea, es algo, o sea, es una forma, digamos, de expulsar la responsabilidad y, digamos, las disfuncionalidades del régimen, que es un régimen muy disfuncional, en los ministros, ¿no? Cuando en realidad la gran disfuncionalidad es él, ¿no? Y el hecho de que no es un régimen meritocrático, donde lo único que exista es, o sea, es decir, o sea, existe pues eso, un vínculo personal, ¿no? O sea, pero no. Entonces eso para mí fue, yo lo había viviendo desde la distancia. Yo viajé un par de veces a Rusia, digamos como turista, para ver a gente, para ver amigos, y bueno, veía que la ciudad, Moscú mejoraba mucho, al menos el centro, que las penurias económicas de los años 90 se iban poco a poco dejando atrás, pero también vi una cosa que me pareció muy preocupante, que es esa especie de amnesia colectiva y de alergia de los rusos a hablar de la política y a tratar de la política, ¿no? Es decir, o sea, pese a la gravedad de las cosas que están pasando, ¿no? O sea, es decir, o sea, se asesina en su país a una periodista como Ana Politkovskaya, no pasa nada. O sea, nadie quería saber, o sea, es decir, lo que explicaba Ana Politkovskaya, que era terrible, ¿no? Es decir, o sea, una guerra en la cual habían muerto más de 100.000 personas y los rusos no querían saber acerca de ella, ¿no? O sea, es decir, o sea, y observé un poco, y un poco, pues yo me di cuenta de que ese homo soviético del que habla, de que todo ese homo soviético que está caracterizado por una persona que está, Alexeyevich, que está caracterizado como una persona que es apolítica, digamos que volvía a resurgir, ¿no? Y que en los años 90, donde todo el mundo hablaba de política, donde todo el mundo quería, o sea, es decir, volvía a resurgir. Y además, no solo, no solo resurgía esa apatía y ese poco interés por la política y ese, pues oye, pues esto mientras a mí no me afecta, a mí me da igual todo, y lo que quiero es tener mi coche, mis vacaciones en el extranjero. Los rusos empezaron a poder viajar al extranjero, empezaron a poder viajar, muchos venían a Barcelona. Recuerdo además la Terminal 2 de aquellos años, la Terminal 2 del aeropuerto de Barcelona, era literalmente como un aeropuerto ruso, donde llegaban vuelos desde Ufá, desde Magnitogorsk, vuelos charter, o sea, entonces, recuerdo, pero no solo eso, sino que además había adquirido algo que me parecía que era peligroso, que era el cinismo. Es decir, eh, em, eh, no solo importa, sino que todo el mundo hace igual. Y sí, pues sí, nuestras autoridades hacen lo que hacen, pero oye, pero no pasa nada porque al fin y al cabo todo el mundo es lo mismo. Y además, y si yo puedo hacer lo mismo, pues lo haré, ¿no? O sea, es decir, o sea, es un poco, yo creo que Rusia es un sistema político, se ha ido, o sea, lo que Putin ha convertido a Rusia en un sistema, en un país de oportunistas, donde el funcionario intenta, es corrupto pero dentro de sus posibilidades, y el que está más arriba, pues es lo mismo, pero con más posibilidades, ¿no? Es decir, o sea, ahí digamos que la bondad, la, la, la- el pensar en los demás, o sea, es algo que digamos, son virtudes que no se valoran en absoluto, sino que además, es decir, no pasa nada, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, pues, ¿y eso qué hace? Bueno, pues que la gente sea capaz de ver a una persona como Margarita Simonian y que unos días después de que el principal líder de la oposición haya sido envenenado, y diga que en realidad a Navalny el único problema que tenía era falta de azúcar en la sangre y que con una cucharadita se hubiera solucionado todo, ¿no? O sea, es decir, o sea, la gente, o sea, es algo es algo que nos tendría que cualquier persona que en España, por una mentira que cometió que dijo un gobierno y que causó la muerte, o sea, sobre un atentado en el que murieron centenares de personas en España, pues eso provocó la caída de un gobierno. Pues en Rusia no pasa nada, ¿no? Es decir, o sea, todo eso, y eso, pues eso, o sea, yo vi
una ciudadanía que no solo había, digamos, recuperado esa apatía, esa falta de interés por la política, sino que además consideraba que el cinismo era algo, pues bueno, pues que era que aquí en esta vida quien no corre vuela y ya está. Entonces, bueno, el régimen, yo pienso que hoy en día se convierte en un régimen en el cual eh, solo tiene que haber los oportunistas. Recuerdo además, por ejemplo, una cosa que me pareció muy chocante, ¿no? O sea, que un periodista de un canal moscovita, que iba con él recientemente, en estos últimos años, iba con él, coincidíamos con él en Moscú, en el gimnasio. Y entonces, bueno, empiezan los problemas en Bielorrusia y empiezan las protestas en Bielorrusia y Rusia, pues evidentemente, una de las primeras, los primeros y de los primeros pasos que adopta es controlar el espacio mediático de Bielorrusia. Y nada, llega ya o sea, y asesores controlan la televisión de Bielorrusia y empiezan y la convierten, pues eso es un apéndice y empieza a comportarse de una forma muy parecida a cómo se comportaban los canales federales en Rusia, ¿no? A este periodista le ofrecieron, que además es un periodista que no conseguía destacar, pese a que tenía buena planta, porque bueno, porque siempre había mujeres, porque siempre había gente que tenía mejores conexiones que él, en Rusia todo funciona por conexiones, le ofrecen una cantidad de dinero, que no me acuerdo exactamente cuál, por hacer informativos falsos para la televisión de Bielorrusia. Y a mí me llegó a decir, este periodista me dijo, es que no me ofrecían suficiente dinero para hacer esto. O sea, me pareció, este chico que ha hecho periodismo, evidentemente no ha visto que ahí en Rusia no se hace periodismo, y que no puedo decir su nombre, evidentemente, pero ¿qué es lo que ha hecho? Pues ha utilizado el hecho de que aparecía en pantalla y su imagen para convertirse en un tamadá. Tamadá, no sé si sabéis lo que es un animador de fiestas, Ujú. que es una figura muy particular en Rusia, es un animador, y bueno, con eso se gana su dinero. Es decir, o sea, me parece lo más. Es decir, una persona que entra en el periodismo y que al final acaba siendo, pues bueno, pues un animador de fiestas, porque se da cuenta de que en Rusia no se puede hacer el periodismo. Pues eso es la Rusia actual, ¿no? Un país donde todo intento de cuestionar la verdad oficial está totalmente proscrito y es imposible desarrollar. Mm. Pero cuando tú veías eso, volviendo al tema del 2014 de Crimea, había ¿notabas tú ya un auge del nacionalismo ruso como después lo estamos viendo en estos momentos? Llegué a Rusia en mayo del 2015, es decir, poco después ya con toda la operación de injerencia en Ucrania montada y lanzada y con la anexión ya materializada. Y a mí lo que me pareció es que el país había una voluntad. Lo primero que me chocó de entrada nada más es ver, primero, que el país está totalmente encerrado en sí mismo, ¿no? En Moscú, en los, o sea, en los murales, eh, se podía leer, por ejemplo, «Putesesvuete por sí», que quiere decir, o sea, que era una invitación a los rusos a que, a que, a que viajaran, a que no fueran al exterior, a que se quedaran dentro de sus fronteras y pasaran sus vacaciones dentro de sus fronteras. Recuerdo, por ejemplo, haber acudido por vez primera a la exposición Armia, que es una exposición de armamento que tiene lugar en Kubinko, no está lejos, no está lejos de Moscú, a una hora prácticamente en tren. Y recuerdo, pues bueno, pues allá pues, todo el mundo se hacía fotos en los aviones, ¿no? O sea, yo que había estado en guerras como la de Siria pensaba, si supieras lo que significa este avión que está bombardeando, o sea, las armas y la destrucción que causan. O sea, era como un poco vivir una película de Hollywood, ¿no? Recuerdo que había como miles de personas que intentaban entrar en esa exposición de armas. Tú en España organizas una exposición de armas y desde luego no tienes esa cantidad de público tan tremendo. Y luego recuerdo además, pues las animadoras con actuaciones que decían, vivimos en el mejor país del mundo, ¿no? Pero usted, o sea, es decir, o sea, era todo
era todo y bueno, pues evidentemente, pues sí, o sea, eso, y eso estamos hablando ya del año 2015, ¿no? O sea, evidentemente eso ha ido más, ha ido a mucho, mucho más, ¿no? Ujú, Entonces, pues bueno, o sea, yo sí que vi unas tendencias ya muy peligrosas. ujú, Eh, Vi también, o sea, un miedo terrible a hablar, ¿no? A mí me parecía, había vuelto a Rusia en el año 2015 y recuerdo que hablar con la gente me resultaba mucho más trabajoso que cuando había salido del país en el año 2002. Y esas dificultades cada vez más fueron incrementándose. Cada vez que me iban a hablar en ruso con acento extranjero, pues evidentemente pues, la gente se cerraba y reaccionaba y sacaban ese acto reflejo de decir nosotros no tenemos, nosotros, o sea, pues, bueno, pues huir, ¿no? Y recuerdo además incluso hasta mi propio ayudante, que era una persona de mi total confianza, ¿no? Ella me decía, cuando leía lo que yo había escrito, decía, yo hago para ti un trabajo técnico, porque lo que quería decir es, no tengo nada que ver con lo que tú haces, no quiero que la gente me vincule con lo que tú haces, yo estoy aquí trabajando, evidentemente necesito este dinero, pero no, pero tú eres las decisiones y la cobertura la realizas tú, ¿no? ujú. Ahora vamos a hablar de lo que pasa ahora en Ucrania y Rusia, pero sí quiero hablar de lo que tú has mencionado antes. Siria. Siria para ti es una parte vital de tu vida y también muy ligada a Rusia. Sí, 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 no tiene, o sea, es decir, o sea, vamos a ver, o sea, no, como tú dices, hay un proceso de empoderamiento, desde luego, o sea, evidentemente Putin pues pudo gestionar la guerra de Chechenia como quiso y bueno, y para mantener a Chechenia dentro de la Federación Rusa, matar, o sea, perecieron el 10% de la población chechena y el siguiente paso, bueno, fue Georgia, quizás una guerra relativamente corta y no demasiado. Fue una guerra además en la cual yo creo que Putin por primera vez en la semana de 2008, Putin ya había pronunciado ese discurso en Múnich en el cual decía que cuestionaba, digamos, el orden mundial surgido desde del final de la Guerra Fría y, eh, y bueno, pero bueno, fue una guerra que, digamos, que realmente duró poco y fue una guerra sobre todo de humillar, para humillar a la República de Georgia, ¿no? Pero yo pienso que la guerra que Siria es una guerra en la cual Putin pudo testear mucho y muy bien la voluntad de la comunidad internacional. Entonces, o sea, Siria es un país tradicionalmente aliado de Rusia desde la época de la Guerra Fría. El vínculo es muy potente. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando iba a Siria, cuando todavía no había ido a Rusia, cuando seguía siendo corresponsal de guerra en Siria, podía ir yo iba a Siria y muchas veces mucha gente hablaba en ruso porque hablaban ruso y habían estudiado en Rusia. Entonces, pues bueno, cuando comenzó la primavera árabe y se levantó de forma masiva los sirios contra el régimen de Bashar al-Assad, pues Putin ofreció todo su apoyo para que eso para que eso no sucediera, ¿no? O sea, todo el mundo sabemos lo que ha sucedido en Siria, es decir, para que ese régimen prevalezca, más de la mitad, aproximadamente la mitad del proceso convertido o en desplazados internos o en refugiados en el exterior. Eh, eh, y evidentemente, pues hoy en día todo el mundo tenemos claro que si no hubiera habido la intervención de Rusia en el año 2015, el régimen sirio no hubiera sobrevivido. De todas maneras, cuando yo iba a Siria, que era en el año 2012 y 2013, o sea, es decir, o sea, la presencia de Rusia sigue estando ahí, ¿no? Y eso se sabe, por ejemplo, porque había fotografías que tomaron los rebeldes cuando tomaban, digamos, las sedes de los servicios secretos en los pueblos en los cuales ellos iban controlando, donde se veía, pues eso, que había materiales en ruso, donde se veía que habían agentes desplazados desde Rusia, o sea, y entonces, es decir, que la intervención rusa en Siria no empieza en el año 2015, sino mucho, mucho antes, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de cosas que yo, durante mi secuestro, y luego está claro también, una cosa que está clarísima, que son las tácticas militares, las empleadas por el ejército ruso en Chechenia, por el ejército, por el tándem Damasco-Rusia en Siria y luego ahora en Ucrania, ¿no? O sea, es decir, y hay dos elementos fundamentales. Uno es lo que se llama el doble tap, es un bombardeo de un objetivo civil o militar, pero bueno,
y en el momento en el cual los rescatadores están pues eso, recuperando víctimas entre los escombros o apagando un fuego, volver a atacar. Es algo que en Siria hemos visto muy bien y que además, en cuanto a los aviones rusos entraron en juego, se hizo con muchísima más profesionalidad. Y en Ucrania lo hemos visto, y en Chechenia, pues bueno, era literalmente el pan nuestro cada día. Y luego el segundo elemento, que es que el elemento común que une estas tres guerras, las tres guerras de Putin, es las operaciones de castigo colectivo, ¿no? En Chechenia se llaman Sachivka, que sucedía pues, un atentado contra las tropas federales en un lugar, al día siguiente se cerraba, se bloqueaba todo el pueblo donde cercano donde se produjo el atentado y 20, 30 personas desaparecían y no se volvía a hablar de ellas, ¿no? Eso pues lo vemos clarísimamente como es muy parecido a lo que hemos visto en Bucha en Ucrania, ¿no? O sea, es decir, son tácticas militares que no cambian, ¿no? Y también una cosa que es muy importante, que es muy interesante, que es vemos fenómenos muy parecidos. En Chechenia una insurgencia política que pedía la independencia del territorio se convierte en algo radical y monstruoso. Y en Siria vemos un proceso muy parecido. Es decir, y en esa transformación, evidentemente, una posición que era legítima y que además al presidente checheno, Maskhadov, era recibido por dirigentes políticos importantes en Occidente, pues evidentemente eso lo deslegitimaba. Y es algo que hemos visto clarísimamente en Siria. ¿Cuál es el elemento, el mínimo común denominador? Rusia. Entonces, a partir de ahí lo dejo, lo dejo. Y luego otra cosa que también hay un elemento muy parecido, que es los secuestros. Esos rebeldes, de repente, empiezan a secuestrar a cooperantes y a periodistas que en teoría además están allá y que para denunciar y para explicar al mundo exterior lo que está pasando, ¿no? Entonces eso, pues evidentemente, y hay un elemento común, un mínimo común denominador, que es Rusia. Entonces eso yo creo que es muy interesante, con lo cual yo cuando me fui a Rusia, cuando me liberaron en el año 2014, en marzo de 2014 de Siria, yo le pedí a mi diario, por favor, que me envíe a Rusia, porque creía que en Rusia hay muchas preguntas, la respuesta a muchas preguntas que yo me hago desde el secuestro. Porque tú en tu cautiverio tuviste alguna pista o algo de que también Rusia podía estar Bueno, detrás yo no, como Mayra Gómez Kemp, diré hasta aquí puedo leer. Pues vale.